Esta tiene como finalidad ser parte de la investigación la alimentación a base de plantas. Específicamente esta investigación se centra en la alimentación a base de plantas en niños, partiendo del problema que se tiene en la sociedad, ya que muchas personas tienen el mito de que llevar una alimentación a base de plantas por definición resulta carente en nutrientes, es decir, no adecuada para muchas etapas de la vida, por ejemplo en la infancia. La investigación se basa en desmentir, o justamente lo que pretende demostrar es desmentir este mito acerca de la alimentación a base de plantas, específicamente en niños. Para ello se recurrió a la nutrióloga vegana Sinaí Morelos, quien es obviamente una especialista en el tema y también como dato curioso, está haciendo su especialización en la alimentación a base de plantas para deportistas de alto rendimiento. Me gustaría que empezáramos esta entrevista pues partiendo un poquito de tu experiencia con Maya, porque yo sé que es tu primera y única hija y sé que desde la concepción ella fue vegana. Entonces me gustaría un poquito que nos hablaras acerca, a grandes rasgos, acerca de cómo llevaste esta experiencia de mamá primeriza vegana con Maya. Y bueno, después también, y antes de empezar con las preguntas del tema, me gustaría que te presentaras académicamente, que nos dijeras cuáles son tus logros académicos. Hola Diana, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sinaí Morelos, soy nutrióloga de formación, estudié la licenciatura en nutrición y desde la carrera he estado investigando sobre la nutrición basada en plantas, dado que pues anteriormente, hace 7 años, no existía tanta evidencia como ya actualmente existe. Posteriormente estudié una maestría en ciencias en nutrición, enfocada a la investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública, que me dio las herramientas para discernir entre estudios científicos confiables, los que no son tan confiables, es decir, para poder encontrar la mejor evidencia que respalde todo este conocimiento que ya existe sobre la dieta basada en plantas. Tengo otros estudios en lactancia y amamantamiento, tengo una certificación en nutrición deportiva por la Universidad del Barça y actualmente estoy estudiando otra certificación en nutrición deportiva con Francis Holloway. Y bueno, tengo estudios sobre nutrición infantil y algunos otros estudios, un diplomado sobre enfermedades crónicas. Todos estos cursos, diplomados que yo he tomado y certificaciones las enfoco totalmente a la nutrición basada en plantas, que es a lo que me dedico actualmente. Y bueno, justamente como mencionas, tengo una pequeña, Maya, que tiene 4 años y que ella pues ha sido vegana desde la concepción. Yo tengo llevando una dieta basada en plantas, o adopté una dieta basada en plantas totalmente vegana o vegetariana estricta hace más de 7 años. Anteriormente, desde los 14 años, fui vegetariana. Entonces, pues ella prácticamente desde la concepción ha llevado una dieta 100% vegetal. Durante los primeros 6 meses de vida llevamos lactancia materna exclusiva, por lo tanto le di muchísima prioridad, digo siempre lo hago, pero evidentemente en ese momento muchísima más a mi nutrición, mi suplementación, para que asegurara que ella estuviera nutriéndose adecuadamente. Posteriormente, a los 6 meses, comencé la alimentación complementaria con las recomendaciones actuales que existen por la Organización Mundial de la Salud, exceptuando los alimentos de origen animal. Incluí frutas, vegetales, grasas saludables, leguminosas, cereales integrales y su respectiva suplementación con vitamina B12. Posteriormente hablaremos un poquito más de esta parte de la suplementación y de algunos otros nutrientes clave, pero bueno, me sirvió mucho que yo durante todos estos 7 años, bueno, en ese momento 3, 4 años, ya había estado estudiando bastante sobre el tema y ya sabía que era totalmente factible
que los niños puedan llevar una dieta basada en plantas mientras sea bien planeada, como debe ser cualquier tipo de dieta, así sea omnívora, sea vegetariana, sea lacto-vegetariana, cualquier tipo de dieta debe ser bien planeada. Entonces, si es totalmente basada en plantas, es totalmente factible. Yo ya había estudiado bastante la teoría, entonces, bueno, lo puse en práctica. Y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Hace poco tuvimos que hacer unos exámenes de sangre por la escuela y todo salió en orden. Ella come actualmente pues todos los grupos de alimentos, exceptuando, como antes mencioné, los de origen animal. Muchísimas gracias. Ahora que ya te has presentado y que ya te conocemos un poquito mejor, podemos decir que ya no solamente estás dando como la teoría y justamente pues ayudando a otras personas, a otras mamás o a otras familias primerizas que quieren que sus hijos también lleven una alimentación a base de plantas, sino que tú no solamente partes de la teoría, sino que también de la práctica con tu propia hija. Entonces creo que eso está bastante interesante y es también para desmentir este mito de que, claro, como no es su hijo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas que tengo preparadas para ti. Cabe destacar en esta investigación para próximas escuchas que hay cosas que son importantes en la alimentación a base de plantas que no se van a referir en esta entrevista porque la especialista, la nutrióloga vegana, ya ha hablado de ellas y ya ha dado respuesta en otras entrevistas a las cuales podemos tener acceso y van a estar en la referencia de nuestra investigación, y o también que otros especialistas hemos encontrado otros libros en donde existe referencia al respecto. Así que únicamente vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones que quedan un poco ambiguas o ciertas cosas que queremos reforzar para fines de la investigación. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo para ti es: ¿cuáles son los tabús o miedos más recurrentes que has llegado a escuchar de un papá o de alguna persona respecto a la alimentación a base de plantas para los niños? Porque tengo entendido que es una etapa de desarrollo muy importante para el ser humano. Entonces me gustaría saber cuáles son esos mitos o esos miedos. Así es, la nutrición en los primeros 1000 días de vida es clave esencial para que su vida futura sea saludable o sea sana, ya que los niños son muy propensos a ciertos desequilibrios e insuficiencias dietéticas que son pues características muy particulares, ¿no? De ellos, y quienes son papás no me dejan mentir, muchas veces no consumen o no quieren ciertos alimentos o cierta cantidad que sabemos que necesitan para asegurar su desarrollo, entonces tienen que tomar ciertas estrategias o algunas estrategias. Pero también después de estos 2 años, sigue siendo de vital importancia la nutrición correcta para que se apoye el crecimiento y el desarrollo adecuado. Entonces, yo en consulta he observado que hay diferentes como miedos respecto a los niños y la alimentación basada en plantas. Entre ellos es que existe algún retraso en el crecimiento porque no están recibiendo los nutrientes suficientes, que esto pues puede pasar con cualquier tipo de dieta que lleven si no es adecuada, ¿no? Como hablábamos anteriormente, si no está bien planeada puede pasar con cualquier tipo de dieta. También he observado que tienen miedo como que la parte de la anemia, porque como bien sabemos pues existen 2 tipos de hierro y generalmente la gente piensa o tiene muy arraigada la idea de que solo hay hierro en alimentos de origen animal y en las lentejas. Eso es lo que yo he escuchado mucho en consulta. Entonces, si a tu hijo no le gustan las lentejas, entonces pues no tienen de dónde obtener hierro y esa es como su preocupación, ¿no? Ahí entra pues mucho la educación nutricional para ayudar a los padres a conocer otras fuentes de hierro vegetal. Básicamente son esas dos
como preocupaciones más fuertes. Claro, la preocupación de que no esté nutriéndose adecuadamente, pero que al final repercute en una de estas dos situaciones. Muchas gracias. Ahora me gustaría saber, me gustaría que nos compartieras cómo debe de ser una nutrición ideal para un niño, específicamente en la niñez temprana, en la etapa de niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años, y de la niñez media, que va de los 6 a los 11 años. ¿Consideras que existe alguna recomendación específica respecto a la alimentación en estas etapas? Por ejemplo, algo en lo que los niños estén batallando o los papás. Sé que obviamente esto es un poquito particular, pero en rasgos generales, si estas etapas precisan de algún micronutriente más que en algunas otras, o cómo hay respuesta de los niños en algo en estas etapas. ¿Cuáles son tus recomendaciones? En realidad, hablando específicamente como de la nutrición basada en plantas, las recomendaciones son generales, como que aplican para todos. O sea, aplican para los niños, aplican para los adolescentes, aplican para los adultos, que es, pues obviamente que la dieta esté bien planeada, que esté balanceada en cuestión de que cumpla con los requerimientos energéticos, pero esta parte es súper esencial en niños y en adolescentes, que cumpla con los requerimientos de energía, porque esto es lo que va a dar paso al adecuado crecimiento. Entonces, obviamente que haya como una variedad de alimentos vegetales y poner atención en ciertos nutrientes que podrían ser críticos si no hay una dieta variada, como son la proteína, los ácidos grasos omega 3, el hierro, el yodo, el calcio, la vitamina D y la vitamina B12. Para todo esto, obviamente para cada uno de los nutrientes hay recomendaciones específicas con las que sí se puede cumplir mediante la alimentación, exceptuando la vitamina B12, como ya es un poco más sabido, que es la que sí se tiene que suplementar de manera puntual y digamos que de cajón en todas las dietas 100% vegetales. Perfecto. Además de la vitamina B12, ¿crees que es indispensable el suplemento de algún micronutriente para los niños que llevan una alimentación a base de plantas? Y si es así, ¿cuáles son esos micronutrientes que se necesitarían suplementar? Pues mira, a nivel nutricional, la vitamina B12, como bien lo dices y como ya mencionábamos, es la que es como de cajón, con obviamente las dosis adecuadas por edad. Y se ha recomendado en algunos papeles de postura que podrían verse beneficiados con suplementos de omega 3. Sin embargo, todavía no hay estudios que avalen el 100% esta recomendación, por lo que sí hay dosis específicas que son más o menos 300 miligramos de omega 3 que se pueden consumir a manera de suplemento con suplementos que provienen de algas. Y también pues existen ya pautas a nivel, digamos, federal de ciertas vitaminas y minerales que se tienen que suplementar en el niño, pero estas son tanto en niños que son omnívoros como en niños que son veganos o que llevan una alimentación basada en plantas. Por lo tanto, como requerimiento específico en una alimentación vegetal, solamente sería la B12 y probablemente dependiendo de la alimentación ya de manera individual, podríamos ver si necesita algún otro, como te digo, el omega 3 o probablemente algún suplemento de yodo o de calcio, pero esto ya depende mucho de la alimentación del niño de una manera ya muy individual. Uno de los miedos más recurrentes que escucho de las personas que
no conocen respecto a la alimentación a base de plantas es la proteína, que sabemos que es un macronutriente. En este caso también habría que hacer énfasis en la grasa, porque sabemos que en una alimentación a base de plantas suele ser un poco baja en grasas y puede resultar a ser deficiente si obviamente no se lleva una correcta alimentación, un correcto plan. Entonces, me gustaría que nos compartieras cuáles son los gramos específicos para los niños en las etapas antes mencionadas, ya que tengo entendido que para el adulto promedio oscila entre 1 gramo a 2.5 gramos por cada kilo de peso, dependiendo obviamente también de la actividad física, incluso del género de la persona, entre otras cosas, pero me gustaría que nos especificara si existe algún rango general en los niños respecto tanto de la grasa como de la proteína. Y también que no estaría de más que nos comentaras pues ciertos alimentos que pueden llevar en una alimentación a base de plantas que sean ricos en proteínas y en grasas. Bueno, respecto a la proteína, los requerimientos de proteína, fíjate que se pueden cumplir muy fácilmente en una dieta vegetal, siempre y cuando incluya una gran variedad de alimentos vegetales o una buena variedad de alimentos vegetales, y esto es muy importante, que cumpla con los requerimientos calóricos. Obviamente frijoles, cereales, nueces, semillas, vegetales de hoja verde, pues son alimentos que nos van a aportar proteína en la dieta. Y también pues la soya y los derivados, algunos pseudocereales como la quinoa, el amaranto, la espinaca, las semillas como el hemp. Obviamente todos estos, fíjate que estos más bien tienen aminoácidos esenciales que en proporciones similares a los alimentos o proteínas animales. Entonces, nos ayudan perfectamente a cumplir con este requerimiento de proteína. Todos los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en alimentos vegetales. Es cierto que hay algunos alimentos que digamos que carecen de algún aminoácido esencial, pero se complementa con aminoácidos que están en otros alimentos vegetales. Entonces, por eso es la recomendación de que se debe de consumir una variedad de alimentos vegetales para a lo largo del día, o sea, no necesariamente en la misma comida, sino a lo largo del día, para que se pueda cumplir con este requerimiento. Sí, hay un punto también como que se dice que la digestibilidad de las proteínas que vienen en los vegetales o en las plantas es un poquito menor, pero realmente no es tan significativamente, o sea, no es significativamente menor la absorción o la digestibilidad. En los niños, la recomendación va de 1.1 a 1.3 gramos aproximadamente, porque depende mucho la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta los 6 meses con la leche materna, mientras la mamá esté cumpliendo con sus requerimientos de energía y una dieta variada, la leche materna le va a proveer la proteína que necesita, y a partir de los 6 meses se continúa o se recomienda que se continúe obviamente con la lactancia materna, pero también ya se van introduciendo alimentos vegetales que van a proveer la cantidad adecuada de proteína. Por ejemplo, tal vez un niño de 9 kilos necesita, no sé, 13 gramos de proteína, que fácilmente lo encuentras en una taza de frijoles negros. Entonces, no quiere decir que es lo único que va a comer a lo largo del día, pero sí puedes darle tal vez una papilla de media taza pensando que es un niño pequeño, un niño que apenas está en la lactación o en la alimentación complementaria, puedes darle media taza de frijolitos o una papilla que tenga media taza de frijolitos, y luego más tarde lentejas, ¿me entiendes? Entonces a lo largo del día se va cumpliendo con esta recomendación, que en general es como de las más sencillas de cumplir. Respecto a las grasas, realmente no existe como tal una cantidad específica. Sí se recomienda que el aporte sea entre el 30 y el 40% del valor calórico total,
pero donde se debe de poner especial atención realmente es en las grasas omega 3, porque aquí sí hay la recomendación de 0.1 a 0.15 gramos al día en población, en niños de 2 a 4 años. Entonces, las dietas veganas o vegetales bien planeadas sí pueden satisfacer los requerimientos de ácidos grasos omega 3 durante la infancia y durante la niñez. Y hay plantas que, si bien no es el omega 3 tal cual, pero tiene precursores de omega 3 que nuestro cuerpo los convierte. Encontramos las semillas de linaza, sobre todo molidas. El aceite de linaza también es una excelente fuente, las semillas de chía, las semillas de hemp, y siempre se prefiere que sean molidas, y algunos tipos de nueces. Entonces, dependiendo del alimento, más o menos una porción de estos alimentos ricos en omega 3 nos va a proveer aproximadamente de 2.5 gramos de ácido alfa-linolénico, que va a convertirse en EPA y DHA, o van a ser sintetizados a través o gracias a en nuestro cuerpo, a EPA y a DHA, y así se va a cubrir con este requerimiento. Lo que es importante también es que se cuide se mantenga un radio óptimo de omega 6 y omega 3, porque a veces la dieta basada en plantas es alto en omega 6, que encontramos, por ejemplo, en algunos aceites de ciertas semillas o aceites tropicales, sobre todo en esas familias que cocinan mucho con aceite de coco, de palma. Entonces, estas son ricos en omega 6, y si se consumen como en una cantidad, digamos que de moderada a elevada, entonces va a afectar el radio de omega 6, omega 3, y no se va a sintetizar de manera adecuada. En alguna de las referencias de tus videos mencionabas acerca del plato del buen comer en el caso de los niños. Decías que al menos en las 3 comidas principales el plato debía de estar conformado por el 50% de vegetales, el otro 25% de proteína vegetal y el otro 25% de cereales. Me gustaría saber, yo supuse que en los snacks iba a estar la grasa, pero me gustaría saber cuál es el porcentaje de grasa que debería de comer un niño, y si la grasa no se debe incluir en las comidas principales, porque no lo habías mencionado, y que nos dieras también brevemente, yo sé que eso depende muchísimo la particularidad del sujeto, es decir, y si es niña, si es niño, la edad, el ambiente, si hace actividad física, etcétera, pero me gustaría que nos dieras una breve guía literal de qué alimentos podría comer el niño en un día normal, tanto de la primera etapa de la niñez temprana como de la segunda etapa antes mencionada. Sí, el The Power Plate, o el plato vegano del bien comer, fue elaborado con los principios de la dieta basada en plantas, bueno, todos los parámetros en los que la grasa no es como la principal, o no hay una recomendación como tal, porque se puede utilizar pues para la población en general, ¿no? No solo para los niños. Entonces, en los niños la grasa de hecho no se debe de limitar. Puede proveer hasta el 40% del total de la energía, y de hecho ayuda muchísimo, porque generalmente los niños comen muy poquito, y por lo tanto la grasa ayuda a que las comidas sean muchísimo más densas. Es importante, como decía anteriormente, que dentro de estas grasas que se les dé, y se incluyan al menos de 1 a 2 porciones diarias de alimentos ricos en omega 3, preferiblemente en forma de, por ejemplo, aceite de linaza o linaza molida,
aunque se prefiere más el aceite de linaza porque no contiene fibra, y ese es otro tema importante en los niños porque una dieta basada en plantas es alta en fibras, por lo tanto se tienen que tomar ciertas estrategias para que la fibra no los haga sentirse satisfechos tan rápido y terminen consumiendo menos energía de la que necesitan. Entonces ahí se toman estrategias de alimento, y eso es en niños en general, pero sobre todo tomando en cuenta que este tipo de alimentación es muy alta en fibras, sí se meten algunos cereales en versiones no integrales, como por ejemplo el arroz blanco, o panes como en bolillo, telera, etcétera, pasta no integral. Entonces, pero bueno, nos ayuda muchísimo la grasa en este caso a llegar a los requerimientos, ponerle aguacate, ponerle aceite de oliva, aceite de linaza o de lino, y aparte nos ayuda a cumplir pues con estos requerimientos de omega 3. Es importante también que sí las comidas principales sí se deben de apoyar con las grasas los papás para que se incremente la necesidad de energía, el requerimiento energético, digamos, para que se incremente la densidad energética del platillo y podamos cubrir los requerimientos energéticos del niño, que recordemos son súper importantes para su correcto desarrollo y crecimiento. Por lo tanto, no se da una recomendación tal cual, o sea, de manera general en estos platos de la grasa, porque como te digo, no hay una cantidad que sea como la recomendada, sino hay como todo un rango en el que puede ser tan baja o tan alta como tú quieras, siempre y cuando cubra la energía que necesita a lo largo del día. Pero sí es una excelente manera de hacer, como te digo, más densas las comidas y así llegar a este requerimiento de energía. En el caso del DHA o del omega 3, pues sí se ha visto también, te digo, que podría sugerirse algún suplemento de DHA a partir de los 6 meses hasta tal vez los 3 años, sobre todo derivados de algas, pero todavía no hay tanta investigación al respecto. Y bueno, respecto, digamos, a una alimentación variada, balanceada, vegetal, como tú dices, todo esto es como muy individual, pero de manera general podemos decir que los grupos de alimentos que vamos a tener son cereales, donde incluimos también panes y algunos tubérculos, verduras, también están las frutas, luego están las leguminosas y los derivados, soya y todos sus derivados. Luego están las bebidas de soya fortificadas, se podrían ver como otro grupo, sobre todo, o sea, la leche de soya o lechada de soya que está fortificada, este es importante en los niños. Y luego podríamos poner en otro algunos esenciales como el omega 3, que puede ser el aceite de linaza, la semilla de lino molida, la semilla de chía molida, o este suplemento, el suplemento de vitamina B12 y la vitamina D, que es dependiendo de la edad, es o suplementación o exposición a la luz solar para la síntesis de esta vitamina. Por ejemplo, de cereales a lo largo del día, dependiendo de la edad, pero más o menos se recomienda pues que a lo largo del día tenga entre 4 a 6 raciones de cereales, entre al menos 3 raciones, yo recomiendo al menos 3 raciones de verdura, uno en cada tiempo de comida fuerte, desayuno, comida y cena, frutas entre 2 y 3 raciones, ya dependiendo de la edad, esto lo meto por ejemplo en desayuno y tal vez en los snacks, pero generalmente los niños aceptan mucho la fruta, entonces a lo largo del día pueden estar comiendo más de estas raciones y no hay ningún problema, de hecho nos ayuda también a esta parte de llegar a la energía que necesitan. Importantísimo, las leguminosas sí se recomiendan entre 2 y 3 raciones hasta 4 raciones, dependiendo, te digo, también de la edad, porque estamos hablando de niños desde los 6 meses que empiezan con la alimentación complementaria.
pero estas porciones más bien me refiero ya como a niños mayores de 1 año que ya están integrados totalmente a la dieta familiar, hasta niños de tal vez 17 años, ¿no? Que necesitan mayores cantidades evidentemente y sí difieren mucho de las raciones o el número de porciones. En el caso de las bebidas de soya fortificada, por ejemplo, sí se recomienda que los niños las consuman porque nos van a dar proteína y nos van a dar ciertas vitaminas para cumplir con este requerimiento. Hay un tema ahí con la soya que traen muchas personas, pese a la investigación que existe ya en la actualidad, pero bueno, ahí se puede recomendar simplemente pues, que sea orgánica la que consuman para que estén más tranquilos. Y como te decía, otros esenciales que les den el aceite de linaza, que puede ser media cucharadita o una cucharadita de linaza molida o de chía molida, hasta, bueno, esas 2 porciones. Y luego la vitamina B12, que la suplementación ya ahora sí varía bastante dependiendo de la edad y dependiendo si es diaria o si es semanal. La vitamina D, como te decía, depende de la edad, si va a ser suplementación o si va a ser la parte de la luz solar para la síntesis. Hay que recordar que no todos los bebés tienen el mismo peso y longitud al nacer y por lo tanto crecen a un ritmo distinto. Entonces muchas veces vienen los papás y me dicen, oye, es que no está en el peso que debe de estar, pero cuando te vas al historial, el niño nació como muy bajito y su ritmo de crecimiento sí ha sido constante. Entonces hay que ver esas esos factores, y es verdad que la ganancia de peso y la talla son indicadores de que el niño está sano, pero también hay otros parámetros como la coloración de la piel, la respuesta a los estímulos, sus deposiciones, sus micciones, el estado de ánimo, entre otros indicadores. Finalmente me gustaría que nos dieras algunos tips o algunas, no sé, algunas cosas que tú ya has experimentado con tu hija, que le pudieras compartir a las personas que escuchen esta entrevista para que se sientan más tranquilos. Por ejemplo, en papás primerizos que sean veganos, o incluso cosas que quizá tú no llevaste con tu pequeña, con Maya, pero que a lo largo de tu experiencia te has dado cuenta que son importantes recalcar para un niño. Entonces, me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Claro, con mucho gusto. Pues mira, para saber que nuestro niño está comiendo de manera adecuada, hay que enfocarnos en llenar su plato con gran variedad de colores. Ya de esto va a depender mucho de la edad, la cantidad de alimento que le pongas, pero si le vas a poner verdura, digo, generalmente cuando es más chiquito empiezas con una verdura nada más o dos. Cuando es más grande puedes ponerle pequeños trozos de diferentes verduras, como una ensalada de verduras y variar pues las leguminosas a lo largo del día, también los granos enteros, pero también hay que pensar o hay que recordar que los niños pues realmente tienen como ciertas características con la comida, ¿no? A veces no aceptan los vegetales, entonces hay que buscar ciertos tips para su consumo, como picarlos finamente y agregarlos tal vez a una pasta que les gusta mucho, o mezclar tal vez un poco de repollo o de brócoli en trozos, en arbolitos muy pequeñitos, bueno, en ramitas muy pequeñitas o picado muy finamente con el arroz, o hacérselos como en un wrap o en tipo flautas. Agregar ciertos vegetales a los licuados, que muchas veces sí les gustan mucho los licuados. Eh, entonces, a veces también hay que usar un poco la creatividad de hacerles las verduras o las frutas en ciertas formas creativas que a ellos se les hagan como más divertidas y sea mucho más padre para ellos esta parte de la alimentación, ¿no? Es importantísimo que no los obliguemos a comer, sino que les enseñemos y desde pequeños les fomentemos una buena relación con la comida. Y créeme que yo al menos he observado en Maya y sí he observado en niños veganos que atiendo que les encantan las verduras y las frutas porque tienen contacto con ellos
siempre. Y los niños aprenden muchísimo por imitación y siempre van a querer comer lo que tú estás comiendo como papá. Entonces, si ellos te ven a ti comer vegetales, te ven comer frutas y si te ven que los disfrutas, a ellos les van a llamar la atención y también van a querer comerlos. Entonces, eso es muy, muy importante para que ellos empiecen a tener esta excelente relación con la comida. Y de verdad a los papás sí les digo que no se preocupen, sino que se ocupen, que busquen un profesional de la salud que esté totalmente capacitado en este tema, que tenga experiencia en el tema, que conozca bien el tema y que te pueda orientar de manera adecuada, porque una dieta bien planeada, sea vegana o sea omnívora, pero en este caso basada en plantas, sí está completa siempre y cuando cumpla con ciertos criterios, ¿no? Que se consuma una gran variedad de alimentos vegetales a lo largo del día, que se ponga atención especial y que te enseñe, que te lleve de la mano cuáles son los nutrientes potencialmente críticos y de dónde puedes obtenerlos, como son los que platicamos ahorita, si se necesita o no suplementar, qué suplemento te recomienda. Hay que ver que hay que recordar también que los niños muchas veces quieren, por ejemplo, les gusta mucho un alimento, no sé, crema de cacahuate y quieren todo el día, todos los días sándwich de crema de cacahuate. Entonces son etapas en las que pasa el niño. Cuando va creciendo, de repente como que el crecimiento desacelera y por lo tanto su apetito también a veces ya no es el mismo o no come tanto y de repente hay días que quiere comer mucho, hay días que no quiere comer. Entonces son procesos naturales de los niños, pero es importante que nosotros estemos muy atentos a estas señales, que esté de buen humor, que esté jugando, mientras nosotros los veamos de buen humor y que de manera constante sí coman, es decir, que no tengan una semana sin comer, sino tal vez ayer no comió bien y hoy está comiendo muy bien y tal vez mañana no va a comer muy bien, pero nosotros vamos viendo que se mantienen en buen ánimo, que el crecimiento va bien. Entonces todos estos, te digo, son indicadores de que la alimentación está siendo adecuada. Es importante también, y no solamente en niños veganos, sino en general, que llevemos este control de sus parámetros bioquímicos y por ejemplo en esta parte pues de los nutrientes críticos, de la vitamina B12, de la parte del hierro. Hay muchas fuentes de hierro vegetales. Y mientras nosotros estemos, como te digo y te repito, mientras estemos dando una gran variedad de estos alimentos y asegurándonos que le estamos dando las porciones correctas, no van a sufrir ninguna deficiencia. Muchísimas gracias, Inaí. Gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo, de tu conocimiento y de tu experiencia. Creo que cualquier persona que escuche el audio se dará cuenta que eres una persona bastante preparada y que obviamente habla con bases ya fundamentadas. Entonces, a pesar de que esta entrevista es parte de una investigación escolar, creo que puede servir perfectamente para próximas investigaciones respecto al tema. Entonces, también quiero agradecer a cualquier persona que esté escuchando este audio y gracias de nuevo, Sinaí. No, de qué, al contrario, gracias a ti por tomarme en cuenta para esta entrevista. La alimentación infantil, no solamente vegana o no, es un tema súper amplio y del que podríamos hablar horas. Aquí tocamos algunos temas muy puntuales y digamos que de manera pues rápida, pero realmente sí hay muchísimo de qué hablar. Hay artículos científicos que respaldan y que dan recomendaciones sobre este tipo de alimentación, de la alimentación vegetal y específicamente en niños y específicamente en lactantes y específicamente en mamás, entonces, o en embarazadas. Entonces, ya hay más evidencia, cada vez hay más evidencia y se va juntando la evidencia y es importante que sí se acerquen a un profesional de la salud que esté al tanto de toda esta evidencia que va saliendo, porque las recomendaciones siempre deben de estar respaldadas, porque la salud es lo más importante. Muchísimas gracias nuevamente.